Como primer punto hablaremos sobre la problemática e importancia del aislamiento sísmico, en el cual vamos a abarcar 5 puntos importantes, iniciando por qué se generan los sismos. Esto es debido a las demandas inerciales en la estructura, aceleraciones, fuerzas y deformaciones, y al movimiento del terreno que se transmite hacia el edificio. Asimismo, las consecuencias en la edificación sería daño en las columnas, vigas, en los muros, afectación de elementos no estructurales y asimismo daños en equipos, instalaciones, entre otros. El diseño convencional en la superestructura resiste y disipa la energía sísmica y puede sufrir daños para protegerse del colapso. Pero ¿por qué surge el aislamiento sísmico? Esto para reducir la energía que llega al edificio y para disminuir las aceleraciones y deformaciones. Por ello, la importancia es que reduce daños estructurales y no estructurales. Asimismo, protege a todos los ocupantes del edificio y favorece la resiliencia y la continuidad operativa. Es por ello que el problema no solo es el sismo, sino cómo su movimiento se transmite a la edificación. Por eso, el aislamiento sísmico es una estrategia de protección altamente importante. ¿Qué son y cómo funcionan los aisladores sísmicos? Los aisladores sísmicos son dispositivos colocados entre la cimentación y la superestructura. Tienen baja rigidez horizontal y alta capacidad de disipación de energía. Su función es reducir la cantidad de movimiento que se transmite desde el suelo hacia el edificio durante un sismo. Como pueden ver, acá nos indica dónde se colocan. Podemos ver un esquema que se instalan en la interfaz entre la cimentación y la superestructura. Tenemos la superestructura, que es el edificio, los aisladores sísmicos en la parte inferior, la cimentación como base, el suelo. Luego sus beneficios son menores daños estructurales, protección de elementos no estructurales y equipos sensibles, mayor seguridad, entre otros. ¿Cómo funcionan? Por ejemplo, se desacoplan del edificio del suelo, podemos ver en un gráfico, luego aumentan el periodo fundamental, reducen las fuerzas y aceleraciones, concentran el desplazamiento en la capa de aislamiento y disipan la energía. Los principales tipos de aisladores, también podemos ver el LRB, con apoyos de caucho con núcleo de plomo, el HDRB con apoyos de caucho y alto amortiguamiento, un FPS, un péndulo de flexión, aisladores rodantes, sistemas pendulares suspendidos y aislamiento de doble capa. En sí, la idea clave viene a ser que los aisladores sísmicos no evitan que el edificio se mueva, pero hacen que este movimiento sea más lento y controlado, reduciendo la demanda sísmica y protegiendo la estructura y su contenido. Ahora veamos los principales tipos de aisladores sísmicos estudiados. Tenemos que tener en cuenta que los aisladores se instalan entre la cimentación y la superestructura del edificio, lo cual forma una capa de aislamiento flexible y disipativa. ¿Por qué existen varios tipos? Porque cada uno tiene características particulares de rigidez, amortiguamiento, capacidad de desplazamiento y disipación de energía, por lo que el desempeño depende del tipo del edificio. Entre los tipos principales que tenemos de aisladores sísmicos, tenemos el primero, que sería los LRB, apoyos de caucho con núcleo de plomo, los cuales combinan la flexibilidad del caucho con la disipación de energía del núcleo de plomo. Entre las características que posee es que tiene una baja rigidez horizontal, una alta capacidad de disipación de energía y un buen comportamiento histerético. En el segundo caso tenemos los HDRB, que son aisladores de caucho especial que disipan energía gracias a las propiedades viscosas del material. Entre las características que posee es que tiene una alta capacidad de amortiguamiento, una gran reducción de aceleraciones y derivas y una respuesta estable en un amplio rango de deformaciones. Como tercer aislador tenemos los FPS o FPV, péndulos de fricción, que utilizan superficies curvas y fricción para proporcionar un comportamiento pendular y disipar energía. Entre las características que posee es que posee un comportamiento pendular, la disipación de energía por fricción es considerable y tiene una baja sensibilidad a variaciones de temperatura. Tenemos los aisladores rodantes, los cuales utilizan rodillos o superficies de baja fricción, lo cual permite grandes desplazamientos. Entre las características que tienen estos aisladores es que poseen un coeficiente de fricción muy bajo, una gran capacidad de desplazamiento y una reducción significativa de las fuerzas sísmicas. En el quinto aislador tenemos los sistemas pendulares suspendidos, cuyo desplazamiento se produce por el movimiento pendular de una masa suspendida mediante cables.
Entre las características que posee es que posee periodos muy largos, una gran reducción de aceleraciones, una capacidad de grandes desplazamientos y adecuados para puentes y estructuras especiales. Por último, tenemos los aislamientos de doble capa que combinan dos sistemas de aislamiento para lograr una mayor reducción de aceleraciones y mayor estabilidad. Sus características son que posee una mayor reducción de demandas sísmicas, mejora el control de torsión y deformaciones, tiene una mayor robustez y confiabilidad y es útil en edificaciones irregulares o de gran altura. Como conclusión, podemos decir que no existe un aislador mejor para todos los casos. La elección del sistema utilizado depende del tipo de edificio, las condiciones del suelo, la amenaza sísmica y los objetivos de desempeño establecidos en el proyecto. Como cuarto punto tenemos la metodología utilizada en la investigación, la cual se titula Revisión Sistemática de Literatura sobre Aisladores Sísmicos del año 2021 al 2026. La investigación utilizó una revisión sistemática cualitativa para poder analizar 20 artículos científicos sobre aisladores sísmicos publicados entre estos años. El tipo de estudio es una revisión sistemática de literatura, como mencioné, de enfoque cualitativo basado en los principios de Prisma 2020 y busca organizar y sintetizar la evidencia reciente. Con respecto a las cargas documentales, se tienen 20 artículos científicos publicados entre el 2021 y 2026. Son textos completos, sea en inglés o en español, de revistas especializadas del área de estructuras y sísmica. Y por último, se excluyeron los estudios sin indicadores de desempeño o fuera del periodo comprendido. Algunas preguntas de investigación son: ¿qué tipos de aisladores, configuraciones y edificaciones fueron evaluados? ¿Qué efectos tuvieron sobre periodo, aceleraciones, derivas, desplazamientos, cortante basal, daño y resiliencia? ¿Y qué factores modificaron su eficacia? Luego tenemos los criterios de inclusión y exclusión que había mencionado previamente. Como inclusión, algunos son que fueron artículos científicos o actas especializadas. También son textos completos accesibles, es decir, que se tenga acceso completo a su PDF. Luego, como criterios de exclusión, se tiene que no se incluyeron estudios sobre puentes, tuberías o maquinaria, ni ensayos sin reflexión en edificaciones. Por último, la síntesis y limitaciones metodológicas, se tiene que no se realizó un metaanálisis y la razón es que no había heterogeneidad en modelos, escalas, riesgos sísmicos ni indicadores. Por último, cabe mencionar que el proceso metodológico que se siguió para armar esta revisión de literatura fue que primero se definió el problema, luego se seleccionó el corpus, luego se aplicaron los criterios, se extrajeron los datos y se organizaron por ejes para poder obtener la síntesis cualitativa. Bueno, continuando, les voy a hablar sobre algunos aspectos de nuestro artículo, ¿no? Un primer punto, el hallazgo general, en el cual se menciona que la mayoría de los estudios reportó que hubo mejoras claras en el comportamiento estructural. Además, se observaron beneficios en edificaciones de concreto, acero, mampostería. Y por último, los resultados provinieron de análisis numéricos ensayados en una mesa vibratoria y observaciones en campo. También está la parte de los cambios en la respuesta dinámica, en el cual se observó que se prolongó el periodo fundamental, se disminuyeron las aceleraciones de los pisos y se reducieron las fuerzas inerciales transmitidas a la estructura. Como tercer punto se tiene las reducciones reportadas, en el cual está el tema del aislamiento rodante, el sistema pendular suspendido, el aislamiento en doble capa, el HDRB en edificaciones sobre ladera y el LRB en edificaciones de 8 y 10 pisos. Y por último, se tiene la idea de interpretación, ¿no? En el cual la reducción de las aceleraciones se traduce en menores fuerzas sísmicas, el edificio responde de manera más controlada, el beneficio depende del tipo del aislador y los porcentajes corresponden a casos específicos. Se tiene una pequeña explicación más detallada, en el cual el primer punto sería un sismo, después cómo actúa el aislamiento sísmico, hay una menor aceleración, existen mayores fuerzas y derivas y hay un mejor desempeño estructural.